Buenos días a todos, es un gran gusto verlos aquí en nuestra reunión en línea nuevamente. Hoy vamos a tener un tiempo súper especial porque tenemos el gran privilegio de entrar a la presencia de Dios con todo lo que somos. Y no sé si has pensado en esto, pero tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios cuando por años nadie podía estar en la presencia de Dios, y ahora tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros y seguimos vivos. Eso es lo más impresionante. Quiero leer Salmo 100, versículo 2, que dice: adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Y yo nada más quiero invitarles a todos ustedes en esta mañana que vengan con gozo. Vamos a adorar a nuestro Dios con alegría, con esa expectativa de que algo bueno está a punto de suceder, con esa expectativa de que Él va a hacer algo en mi vida, en tu vida, y que Él está a punto de mover cosas y transformar cosas para bien. Así que te invito a que nada más levantes tus manos ahí donde estás y digas: Dios, yo el día de hoy vengo con gozo y vengo con alegría, y todo lo que soy te lo doy en el nombre de Jesús. Te invito a que te pares, a que dejes tu silla, a que te pongas con más espacio para que puedas adorar a Dios con todo, para que puedas alzar tus manos, para que puedas venir a la presencia de Dios con ese gozo y con esa alegría. Vamos a adorar juntos. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Hasta el Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llamas.
hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es. Cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es. Incomparable es. Cuán hermoso su nombre es. Tu nombre, Cristo. Cuán hermoso es su nombre es. Tu nombre, Cristo. Tú fuiste el verbo en el principio, uno con el Altísimo.
su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada lo detendrá. Poderoso su nombre es, tu nombre Cristo. Poderoso su nombre es, tu nombre Otra vez. Cristo. Poderoso su nombre es, tu nombre Cristo. Decláralo. Poderoso su nombre es, tu nombre Cristo. Poderoso su nombre es, tu nombre Cristo. Ante el nombre de Cristo, toda rodilla se doblará. Ante el nombre de Cristo, toda rodilla se doblará. Ante el nombre de Cristo, toda rodilla se doblará. Ante el nombre de Cristo, toda rodilla se doblará. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada lo detendrá. Poderoso su nombre es, tu nombre Cristo. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada lo detendrá. Poderoso su nombre es, tu
más dulce que la miel, más dulce que la miel, más dulce que la miel. cuán dulce es tu nombre, Dios. Cuán dulce es tu nombre, cuán dulce es tu nombre, cuán dulce es tu nombre, Jesús. Más dulce que la miel, Cuán dulce es tu nombre, cuán dulce es tu nombre, más dulce que la miel. nombre, Jesús. Amamos tu Cuán dulce nombre, es tu nombre, cuán dulce es tu nombre, cuán dulce es tu nombre, Jesús. Cuán dulce es tu nombre, cuán dulce es tu nombre, Jesús. la miel. Cuán dulce es tu nombre. Asombroso su nombre es, asombroso su nombre es, El nombre de Jesús, mi Rey. asombroso su nombre es, incomparable es, asombroso su nombre es, Su nombre, Cristo. asombroso su nombre es, Tu nombre, Cristo. asombroso su nombre es tu nombre, Cristo. amamos tu nombre. Amamos tu nombre. Jesús, amamos tu nombre. Jesús, Jesús, dilo, Jesús.
Jesús. Jesús. Qué hermoso tiempo acabamos de tener en la presencia de Dios. Espero que Dios haya hecho algo verdaderamente impactante en tu vida mientras estábamos adorando, mientras estábamos alabando su nombre. Y queremos seguir adorando y exaltando a Dios por medio de nuestros diezmos y por medio de nuestras ofrendas. Y quiero leer de 2 Corintios 9, versículo 10, que dice: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Sabes? Dios es el que provee para cada una de nuestras necesidades. No importa qué tan pequeñas o qué tan grandes. A lo mejor dices, bueno, es que esto es algo muy pequeño, ¿a Dios qué le va a importar? A Dios le importa, Él te ve, Él te ama y Él quiere proveer para tanto lo más insignificante como para cosas más grandes en tu vida. Y yo creo que Él quiere bendecirte abundantemente hoy. Entonces, al recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nada más recuerda que Dios ve tus necesidades, Dios te conoce, Dios sabe todo lo que está pasando en tu vida y Él quiere bendecirte. Y al mismo tiempo quiero recordarles que este mes de marzo es nuestro mes para recoger nuestra ofrenda para Uganda, África. Hemos estado haciendo esto por los últimos años y ha sido hermoso ver cómo Dios nos puede usar a nosotros para bendecir un ministerio que está al otro lado del mundo. Y aunque no podemos ir físicamente, aunque no podemos estar ahí en persona, podemos bendecir a nuestra familia en Cristo en Uganda por medio de dar una ofrenda especial para ellos por medio de nuestras oraciones. Entonces te quiero animar, si Dios pone a dar algo en tu corazón en esta mañana, hazlo. Nada más pon en tu sobre ofrenda para África, márcalo como quieras, pero nada más pregúntale: Dios, ¿cómo quieres que yo siembre en tu reino el día de hoy? Entonces vamos a orar y yo te pido, Dios, que tú bendigas a cada persona que está viendo en este momento, que tú abras las puertas del cielo y que todos los recursos del cielo lleguen a la vida de cada persona que está viendo hoy, que tu presencia inunde sus hogares, que tu presencia inunde incluso sus finanzas para que ellos puedan bendecir a otros y para que puedan ser una bendición, no nada más para ser bendecidos nosotros, sino para llevar esa bendición a quien quiera que tú nos estés llevando y a quien quiera que tú quieras bendecir. Nosotros declaramos que tu presencia es lo primero en nuestras vidas, que tú eres nuestra prioridad y hoy damos con gozo y con alegría en el nombre de Jesús. Amén. Pues si necesitas ayuda para saber cómo entregar tus diezmos y tus ofrendas, acuérdate que puedes marcar o mandar un mensaje a nuestro número de WhatsApp. Ahí está toda la información si la necesitas. Y como muchos de ustedes saben, las últimas semanas estuvimos enfermos, los pastores, yo, mis papás y yo estuvimos enfermos de COVID y queremos agradecer a todos los que estuvieron orando por nosotros. Varios de ustedes nos trajeron comida. Queremos decirles gracias, de verdad lo apreciamos. Son, ahora sí, como diría yo, son un encanto. Nos amamos muchísimo, les queremos mandar abrazos virtuales y todo. Extrañamos verlos en nuestra reunión presencial, pero ya pronto nos vamos a volver otra vez. Y habiendo dicho todo esto, vamos a entrar a nuestro tiempo de la palabra de Dios. Saquen sus libretas, inviten a alguien. Si estás parado haciendo la comida, si estás sentado con una cobija durmiéndote, despiértate y vamos a aprender juntos. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto nuevamente estar juntos este día. Pues los extrañé la semana pasada, como ustedes saben, pues nos enfermamos todos en la familia, pero ahí vamos, gracias a Dios, todavía con algo de cansancio, pero vamos saliendo de esto. Y bueno, esta mañana yo quiero compartir con ustedes un poco acerca de cómo la palabra de Dios nos puede transformar. ¿Sabes qué? Tú y yo contamos con el libro más excelente de transformación que existe. Fíjense que hoy en día hay muchísimos libros que se escriben, se publican cada año. Y muchos de estos libros proclaman que pueden transformar nuestra vida,
que pueden transformar nuestra salud, nuestras finanzas, nos pueden ayudar a tener éxito en nuestras relaciones con otros o con los negocios y de alguna manera prometen revolucionar nuestras vidas. Ahora sabemos que no todas estas promesas son reales, ¿no? Pero yo estaba viendo un poquito acerca de las estadísticas y en los últimos 10 años la cantidad de libros que se publican cada año se van multiplicando vez tras vez. Cada año hay más libros que se publican y a la vez cada año hay menos libros que se venden. Muy curioso cómo está el asunto, tiene mucho que ver con la tecnología y cómo los mismos autores ahora pueden publicar sus libros sin tanto intermediario como antes había con las editoriales y demás. Pues la tecnología ha cambiado mucho eso. Entonces, pero hay muchos libros que tienen títulos que nos sorprenden, ¿no? Que prometen transformarnos. Quiero darles algunos de los títulos de estos libros. Los secretos de la mente millonaria. El ABC de las relaciones. El juego de la vida y cómo jugarlo. ¿O qué tal este? Emprende tu vida. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Amor o codependencia. Si lo crees, lo creas. Y más. Muchos libros que existen el día de hoy que tienen muchas promesas, ¿no? Promesas de cómo hacernos ricos, cómo hacernos prósperos, cómo tener buena relación de familia o una buena relación romántica. Muchísimas cosas que nos prometen para transformar nuestras vidas. Pero yo quiero decirte que tú y yo, como hijos de Dios, contamos con el libro que en verdad tiene el poder para transformarnos, no solamente por su mensaje, sino por su autor y por el hecho de que el mismo autor del libro nos ayuda y nos lleva a través de esos procesos de transformación. ¿Por qué la gente no ve la Biblia como un libro vivo y un libro que puede transformarnos? Hay muchas personas que prefieren buscar libros de autoayuda, como algunos de los títulos que acabo de mencionar, en vez de buscar soluciones de parte de Dios en la Biblia. ¿Por qué es así? Pues yo me puse a pensar un poco en esto y llegué a la conclusión de que, pues en primer lugar, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. En otras palabras, si la persona no es una persona que está en relación con Dios, que no ha tenido este encuentro personal con el Señor, va a ser muy difícil que pueda entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se discierne, se entiende espiritualmente. Y hay que tener el corazón renovado para poder aún comprender su mensaje, porque conocer el contenido de las Escrituras sin conocer el autor no tiene poder. Es otro gran problema. Muchas personas que quieren a lo mejor conocer un poco las Escrituras, pero no conocen al autor de las Escrituras y por lo tanto no tienen sentido las Escrituras para ellos. Yo estaba leyendo hace poco acerca de cómo muchas personas piensan que la Biblia es un libro místico y muy difícil de entender. Ahora, si tú eres cristiano y has estado leyendo la Biblia por un tiempo, pues yo creo que seguramente para ti la Biblia no es un libro encubierto en tanto misterio, aunque quizá todavía en algunos asuntos, ¿no? Algunas áreas. Pero como conocemos al autor, conocemos también su palabra y su palabra llega a ser viva para nosotros. Otra razón por la cual la gente no ve la Biblia como un libro capaz de transformar es porque algunas de las traducciones antiguas que mucha gente todavía lee el día de hoy fueron escritas para otras generaciones y aún otras culturas y por lo tanto es muy difícil de entender ciertas traducciones de la Biblia. Por ejemplo, si tú regresas hacia atrás, algunas de las primeras traducciones de la Biblia en el español
Por ejemplo, la Biblia del oso, que se llama así por la portada que tenía de un oso, Sansón, y matando al oso, algo por el estilo. Pues esa Biblia se tradujo en los años 1500. Y en esos tiempos, estamos hablando de hace 500 años, en esos tiempos era otro el lenguaje, y si intentas leer cosas que fueron escritas en este tiempo, no tienen sentido. Y aún yo me atrevo a decir que algunas de las traducciones de la Biblia que utilizamos todavía el día de hoy, por ejemplo, la Reina Valera, sobre todo las revisiones que vienen desde hace más de 100 años, 1900, por ahí 1909 creo, y aún la versión de 1960, que es la versión más popular de la Biblia en español aquí en Latinoamérica el día de hoy, esas traducciones fueron escritas para otras generaciones, otro contexto, y con el español de España en vez del español de Latinoamérica o de México, ¿no? Entonces, eso hace que sea un poco más difícil de entender la palabra de Dios en estas traducciones, pero gracias a Dios tenemos a nuestra disposición el día de hoy muchísimas traducciones nuevas, buenas, que son más fáciles de leer, y una de mis preferidas, no en todas las citas bíblicas, pero para leer, para comprender la palabra, aún para enseñar la palabra, es la Nueva Traducción Viviente. Y yo sé que cuesta trabajo quizá para algunos de los que tienen muchos años de estar leyendo la Reina Valera. Para mí también me cuesta un poco de trabajo porque yo memoricé muchísimas citas en la Reina Valera 60. Pero estas traducciones más recientes, la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, que tiene un poco más de tiempo, Dios habla hoy. Bueno, son traducciones que son mucho más modernas y nos ayudan a comprender algunas de las cosas de la palabra de Dios. Otra razón por la cual la gente no ve que la Biblia tiene poder para transformar es porque la letra mata, más el espíritu da vida, como dice en 2 Corintios 3, versículo 6. Entonces hay muchas personas que quieren leer la letra de la palabra de Dios sin conocer al espíritu de Dios. Entonces necesitamos tener al Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Dios. Bueno, habiendo dicho todo esto, yo quiero hablar con ustedes el día de hoy básicamente 4 principios para entender la Biblia y ser transformados por ella. 4 principios para entender la Biblia y ser transformados por ella. Primero, pues las Escrituras tienen el propósito de llevarnos a una relación con su autor. Eso es clave para poder entender la Biblia y para ser transformados por este libro que es la palabra de Dios. Necesitamos entender que el propósito de la Biblia no es darnos mucha información, no es darnos un código de ética para la vida, es llevarnos a tener una relación con el autor del libro, que es Dios mismo, que es Cristo Jesús. Tenemos su Espíritu y su Espíritu es quien trae vida y transformación a nosotros por medio de la palabra. El objetivo de las Escrituras es llevarnos entonces a una relación con el autor y transformarnos a su semejanza. Jesucristo es el objetivo de las Escrituras. Jesús está al centro de las Escrituras. Y nosotros, para poder tener comprensión de la Biblia y luego ser transformados por la Biblia, tenemos que entender que Cristo es el objetivo de las Escrituras. La Biblia dice en Juan capítulo 5, 39 y 40, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna. O piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Ahí hay un problema.
Hay mucha gente que cree que puede haber vida a través de las Escrituras, pero si niegas a Cristo, si niegas al autor de este libro, entonces no puedes obtener la vida que viene por medio de las Escrituras. Las Escrituras tienen el propósito de llevarnos hacia su autor. Y al leer la Biblia debemos de recordar que las Escrituras tienen la intención de llevarnos hacia Jesús. Sí, aún en el Antiguo Testamento, aún cosas que posiblemente no entendamos a primera vista, pero toda la Biblia tiene el propósito de llevarnos a una relación con Cristo Jesús. La vida que recibimos en las Escrituras es Jesús. Él es el verbo. Él es el verbo, la palabra activa de Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia, debemos de comprender que Dios quiere activar su palabra en nosotros por medio de leerla y por medio de tener la ayuda del Espíritu Santo para entregarnos esa vida. Así que cuando tú lees la Biblia, mantén en tu corazón este hecho. La Biblia tiene el propósito de llevarnos a una relación con su autor. Y el Espíritu de Jesús nos transmite vida por medio de las Escrituras. Fíjense que hace unos minutos yo estaba hablando acerca de cómo la gente dice que no comprende la Biblia. Y con justa razón, aún la misma Biblia habla acerca de esto. Quiero leer de 2 de Corintios 3:15 en adelante. Dice, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Entonces es como hay un velo sobre el corazón de las personas que están intentando leer la Biblia. En cambio, dice, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Fíjense, si intentas leer la Biblia sin tener tu corazón en el lugar correcto hacia Dios, sin ser salvo por medio de Jesucristo, es como hay un velo que no te deja ver lo que la Biblia enseña. Como que algo te cubre la cara y tú no puedes ver, no puedes comprender la palabra. Pero dice que cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces, cuando tú recibes a Cristo en tu vida, recibes la salvación, entonces ese velo se quita, se abre y ya puedes ver. Sigue diciendo, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, la importancia del Espíritu Santo. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados por su gloriosa imagen. Ahí está la palabra, transformación. Somos transformados. Entonces, cuando hay un velo sobre nuestro corazón, no podemos entender la Biblia. Al recibir a Cristo, ese velo es quitado, y los resultados al leer las Escrituras con el velo quitado, con la ayuda del Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo en nosotros, es ver, segundo, reflejar la gloria del Señor. Podemos ver su gloria, pero también podemos reflejar su gloria. Llegamos a ser más y más parecidos a Cristo al leer la Biblia, y eso trae una verdadera transformación en nuestras vidas. La Biblia, la palabra de Dios, tiene el poder para transformarnos verdaderamente. Ahora, recibimos bendición por medio de practicar la palabra de Dios. No solamente leer o escuchar la palabra, sino ponerla por obra.
Y esta también es una clave tan importante. Si queremos llegar a recibir la bendición de Dios, es necesario no solamente leer la Biblia, leer la palabra de Dios, sino ser hacedores de esa palabra. Santiago habla mucho acerca de este asunto de ser hacedores y no engañarnos a nosotros mismos. Esto se encuentra en Santiago capítulo 1 del 22 al 25. Y pues nos dice de la siguiente forma: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahora temo que hay muchos cristianos engañados el día de hoy en cuanto a la Biblia, en cuanto a su relación con Dios. ¿Por qué viven engañados? Porque escuchan la palabra, pero no la ponen por obra. Mucha gente que vive de esa manera, muchos cristianos que viven de esa manera. Que no seas tú, A ver, dile a la persona que está a tu lado hoy, no seas engañado. Tienes que hacer lo que la Biblia dice, no solamente escuchar, sino hacer. Y hay que mirar la palabra atentamente, nos dice. Es la palabra que nos hace libres y luego hay que poner esa palabra en práctica, hay que recordarla y el resultado final de hacer esto, de leer la Biblia de tal manera que la recordamos, meditamos en ella y la ponemos en práctica, el resultado será que recibamos la bendición de Dios. Estoy seguro que tú quieres la bendición de Dios en tu vida. Si tú quieres esa bendición, necesitas poner la palabra por obra. Bien, hemos estado diciendo que el propósito de la Biblia, la palabra de Dios, es llevarnos a una relación con su autor, que Jesucristo es el objetivo de la palabra. Ahora, segundo, la palabra de Dios tiene poder para transformarnos. Cuando Dios nos encuentra en su palabra, se libera la fe en nuestras vidas. Estudiar la verdad de Dios nos capacita para creer en quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo quiere Dios que nosotros vivamos. 3 cosas básicas que tenemos que comprender: quién es Dios, quiénes somos nosotros, y 3, ¿qué quiere Dios de nuestras vidas? ¿Cómo quiere que vivamos? La fe se produce en nosotros por medio de oír la palabra de Dios. Es importante oír la palabra. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, entonces, no es la fuerza de tu voluntad. No es algo que tú puedes crear de alguna manera diciendo, voy a tener mucha fe en Dios, mucha fe que Dios puede sanar, mucha fe que Dios va a salvar a esta persona. No funciona así, no es por la fuerza de voluntad. La fe no es solamente tener buenos deseos. Creo que caemos en eso en algunas ocasiones, sobre todo cuando escuchamos que alguien está enfermo y, no, pues tengo fe que Dios te va a sanar. ¿En verdad tienes fe que Dios te va a sanar? ¿O es solamente como que un buen deseo con palabras bien cristianas para decir, pues deseo que te mejores? Tengo mucha fe de que vas a estar bien. Pues si en verdad tenemos fe de que la persona se está sanando, hay que soltar esa palabra de fe, ¿por qué no? Pero si es solamente un buen dicho cristiano, la fe no es producto de nuestro esfuerzo, no es algo que
con más esfuerzo podemos lograr a producir. La fe es producto de oír la palabra de Dios. Otra vez. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es como una semilla que se planta dentro de nuestros corazones. Y todos sabemos que las semillas, donde se siembran, van a dar fruto. Producirán fruto en nosotros. Y la fe producirá su fruto en nosotros. Al escuchar la palabra de Dios, ingerir la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, todo esto trae fe que va a brotar como una semilla dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos encontrar a Dios en su palabra? Porque estamos diciendo que la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos, pero necesitamos encontrarnos con el autor. ¿Cómo encontramos al autor por medio de su palabra? En primer lugar, tenemos que leer la palabra. Segundo, tenemos que escuchar la palabra. Tercero, tenemos que escuchar la exposición de la palabra. Cuarto, tenemos que hablar de la palabra nosotros mismos. Recordemos que la semilla se va a producir o va a producir fruto en distintas medidas. A veces es 30 por 1, 60 por 1 o hasta 100 por 1. Que quiere decir que de cada semilla que se siembra hay una gran multiplicación, pero viene por medida, no va a ser automáticamente 100 por 1. Depende de qué es lo que sucede con esa semilla cuando se siembra en el corazón. Y el corazón es como la tierra. Si es buena tierra, cultivada, que ha sido abonada, tiene las vitaminas, minerales que la planta necesita, tiene agua suficiente, va a brotar la semilla y va a dar gran fruto. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que la fe se produzca en nuestros corazones para transformación? Pues hay que leer la palabra, creo que eso es lo más básico. Pero otra cosa que podemos hacer es escuchar la palabra. Hay muchas aplicaciones el día de hoy para oír la palabra de Dios. La aplicación de la Biblia, que quizá algunos de ustedes tienen en su celular, tiene la posibilidad de, en ciertas versiones, de poner la palabra y escuchar el audio de la palabra. También hay audiolibros el día de hoy que uno puede descargar en su celular. Yo tengo diferentes versiones de la Biblia que luego yo pongo en mi celular y pongo mis audífonos. Luego cuando salgo a hacer ejercicio estoy escuchando la palabra de Dios hablada, leída, pensando en todo el mensaje de la palabra todo el tiempo. A través de estas versiones en audio de la palabra es muy fácil atravesar libros completos de la Biblia o los 4 evangelios o todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, porque estás escuchando y mientras estás escuchando esa palabra está produciendo algo dentro de ti. Escuchamos que la exposición de la palabra, ¿qué quiere decir eso? La predicación, la enseñanza sobre la palabra de Dios. Eso produce fe en nosotros. Y luego también hablamos de la palabra a otras personas, que creo que también es una clave muy importante, porque entonces no solamente estamos escuchando, sino después de escuchar, también sale de nuestro corazón, sale de nuestro espíritu cuando compartimos esa palabra a otros. Es como lo que muchos han dicho, que el maestro de alguna materia es el que más aprende porque está no solamente leyendo, comprendiendo la materia, sino también está enseñando y hablando esa materia a otros. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Por eso que es importante, como Dios dijo a Josué, que nunca se apartará esta palabra o esta ley de tu boca, no de su mente o de su corazón, sino de su boca. Nosotros debemos de aprender de esto y mantener la palabra de Dios también en nuestra boca. Pues la Biblia nos revela 3 cosas específicas. En primer lugar, ¿quién es Dios?
¿Quién es? Es creador, yo soy, fuerte, poderoso, altísimo, el que es sobre todo, el que todo lo ve, el Dios de los imposibles, Dios eterno, proveedor, sanador, nuestra bandera, nuestro santificador, nuestra paz, nuestro pastor, el Dios de los ejércitos, nuestra justicia, el que es presente con nosotros, nuestro Padre, que Dios es bueno, que Él es fiel, santo, justo, celoso, misericordioso. ¿Quiénes somos nosotros? Que hemos sido creados a su imagen, hemos sido manchados por el pecado y tenemos la necesidad de redención, hemos sido redimidos por Cristo, hemos sido amados y aceptados en Cristo Jesús, somos ahora hijos de Dios. Y luego lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Relación, quiere rendición, quiere nuestro corazón, quiere nuestra vida completa, quiere que nos entreguemos a Él. Y cuando nosotros hacemos todo esto, podemos esperar transformación. Creo que todos de nosotros sabemos de Romanos capítulo 12, el versículo 2, pero quiero leer esta cita nuevamente porque es tan importante para entender cómo la palabra de Dios nos puede transformar. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, a cambiarles el chip. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Somos transformados al leer la palabra de Dios. Somos transformados al escucharla, al meditar en ella, al recibir enseñanza de la palabra o al hablar la palabra a otros. Todo porque tenemos relación con el autor del libro. Tenemos que mantener eso en mente también. La transformación viene no automáticamente, sino porque tenemos al Espíritu del Señor, quien nos está transformando mientras leemos y comprendemos la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Pues en primer lugar, las Escrituras tienen el propósito de llevarnos a una relación con su autor. Ese autor es Jesucristo. En segundo lugar, la palabra de Dios tiene poder para transformarnos. Ya hemos visto cómo la palabra de Dios nos puede transformar. Y ahora vamos a seguir con nuestro tercer punto. Interpretamos la Biblia a través de Jesús. Jesús es la lente a través de la cual nosotros podemos ver e interpretar la palabra de Dios. Todo se interpreta a través de su persona, su obra redentora en la cruz, porque Jesús es la revelación más completa de quién es nuestro Dios y lo que a Dios le importa. Toda la Biblia apunta hacia Cristo, incluyendo el Antiguo Testamento. Al leer la Biblia siempre es importante hacernos la pregunta, ¿cómo apunta este pasaje a Cristo Jesús? Aun cuando estamos leyendo pasajes del Antiguo Testamento, les voy a dar algunos ejemplos. El arca de Noé, esta historia de Noé y cómo Dios lo salvó a él juntamente con su familia y los animales y demás en ese diluvio. ¿Cómo apunta este pasaje hacia Cristo Jesús? Pues en primer lugar, la única forma de ser salvos es Cristo. El arca representa a los que están salvos dentro de Cristo o dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Segundo lugar, vemos que tenía una sola puerta. Jesús es la puerta. ¿Cómo podemos entrar a relación con Dios y a la salvación? Únicamente por medio de la puerta que es Jesús. El arca también tenía una sola ventana que apuntaba hacia arriba. Tenemos que mirar hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, bueno, hay muchísimos otros símbolos también en esta historia de Noé. ¿Cómo vemos a Jesús en la historia de Isaac? ¿Se acuerdan cómo Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo sobre un altar?
Y luego Dios lo detuvo y le dijo, no le hagas nada. Cuando vio que Abraham estaba dispuesto a sacrificar aún a su propio hijo. Pues todo eso representa, es simbólico de Dios Padre dando a su Hijo unigénito, que es Cristo Jesús, por el pecado del mundo. O vemos a Jesús en la historia de José, como José fue llevado a Egipto y como Dios le dio gracia ahí, aún a pesar del sufrimiento que él pasó, y lo elevó hasta el segundo lugar más importante en toda la nación. Lo utilizó para traer salvación a muchísimas personas de la hambruna que vendría. Pues todo eso apunta hacia Cristo Jesús y cómo Él ha sido elevado al lugar más importante, a la diestra de Dios Padre, quien es el que tiene el lugar pues principal, pero junto a Él, sometido a Él, está Cristo Jesús. Y como Él trae salvación y alimento espiritual para multitudes de personas, aún el día de hoy en medio de una hambruna. Hay muchísimos otros símbolos también en la vida de José. O vemos en la historia del pueblo de Israel en el desierto y cómo Dios los alimentó con maná. ¿Qué es el maná? Pues eso es lo que todos querían saber, ¿verdad? Por eso lo llamaron maná, que significa, ¿qué es esto? Pero apunta hacia Cristo Jesús como pan de vida. Entonces, pues siempre debemos de hacernos la pregunta cuando estamos leyendo algún pasaje de la Biblia, ¿cómo nos apunta esta historia a Cristo Jesús y la redención en Él? Tenemos que interpretar la Biblia a través de Jesucristo. Toda la Biblia, entre Génesis 2 o 3, Génesis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 21, es la historia de la redención. Y el enfoque de la redención, ¿quién es? Cristo Jesús. Cuando vemos la Pascua en el Antiguo Testamento y cómo escogían un cordero y lo sacrificaban, apuntaba hacia Jesús, el cordero perfecto que quitaría el pecado del mundo. Cristo es la revelación más completa de Dios Padre. Él es la imagen del Dios invisible. No podemos ver a Dios porque Dios es espíritu, pero en parte es por esta razón que Dios envió a Cristo Jesús en forma de hombre para que pudiéramos ver a un hombre que estaba completamente lleno de Dios. La Biblia dice en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Entonces, Él es la imagen visible del Dios invisible. Somos instruidos a través de toda la palabra de no hacer alguna imagen o semejanza a Dios. Y sin embargo, Dios envía a Jesucristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. Muy curioso, ¿no? Toda la plenitud del Padre habita en Cristo, nos dice Colosenses 1:9 o 1:19, perdón. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 2:9 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Entonces todo lo que es Dios se encuentra en Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros podemos mirar hacia Cristo y hacia la palabra de Dios y entender que todo lo que es el Padre lo manifestó Jesucristo. Podemos concluir que la forma más exacta de interpretar la Biblia es a través de la lente de Cristo. Cristo es el centro. También los evangelios, los 4 evangelios son sumamente importantes, porque en los 4 evangelios podemos ver la vida, nacimiento, el ministerio,
de Cristo Jesús, cómo Él se comportaba, cómo Él enseñaba, las obras milagrosas que Él hacía, su carácter. Todo esto nos revela cómo es Dios Padre. Y si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. Jesús dijo que si hemos visto al Hijo, entonces hemos visto también al Padre. Porque algunos de sus discípulos le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Pues la realidad es que si hemos visto a Jesús, hemos visto también al Padre. Nosotros llegamos a ser el reflejo de Cristo al contemplarlo en su palabra. Y recordemos que la palabra de Dios no es solamente una palabra que Dios dejó, sino es la misma esencia de Cristo. Es quien es Dios. Su palabra y Cristo son dos entidades básicamente inseparables. Si hemos visto a Cristo, hemos visto al Padre. Si hemos leído y escuchado la palabra, el verbo de Dios, hemos visto y hemos escuchado al Hijo de Dios. Y todo esto con el apoyo, la inspiración, la revelación del Espíritu Santo. Vemos la Trinidad en acción aquí, y aún la palabra de Dios es capaz de transformarnos porque es Cristo mismo, su palabra transformando nuestro ser interior. Fíjense que hay un dicho o un poema que escribió San Patricio. No sé si han escuchado de Patricio de Irlanda, quien fue a evangelizar en esa nación cuando era una nación pagana hace muchísimos años. Mes de marzo, cada año se recuerda a Patricio, y él escribió lo siguiente: Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo por encima de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo el que habla de mí, Cristo en cada ojo que me ve, Cristo en cada oído que me escucha. Creo que es una buena oración también para nosotros, que Cristo sea el centro de todo en nuestras vidas. Pues vamos a nuestro último punto del día de hoy. Toda revelación adicional acerca de Dios se debe someter a la Biblia, a la palabra escrita de Dios. La Biblia es la fuente, la única fuente de autoridad infalible. Y por medio de la Biblia juzgamos todas las demás revelaciones que podamos tener acerca de Dios. Todas las demás profecías o sueños o dones, todo se tiene que juzgar o medir conforme a la medida de la palabra escrita de Dios. Ahora, en primer lugar quiero decir que creemos firmemente que Dios sigue hablando el día de hoy. Dios sigue hablando, sigue revelándose a nuestras vidas el día de hoy. No es que ya está la Biblia, y hay algunos cristianos que creen así, ¿no? Que ya está la Biblia y por lo tanto ya no es necesario tener ningún otro tipo de revelación. Pues yo diría que tenemos la Biblia, y la Biblia es la palabra profética más segura, es la medida, pero también Dios sigue hablando el día de hoy, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. A través de los dones carismáticos, por ejemplo, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, o podríamos hablar de lenguas, interpretación de lenguas, Dios se revela a través de estos dones. También Dios a veces habla a nuestros corazones de forma muy personal. Nos puede decir lo que Él quiere decirnos, ¿verdad?
También a través de otros. Dios a veces utiliza a otras personas para hablarnos, para darnos alguna palabra. A veces la persona que lo hace ni siquiera sabe que está hablando de parte de Dios, como sucedió en los tiempos bíblicos, creo que fue Caifás, que él, como era sumo sacerdote ese año, él dio una frase, dijo que era mejor que un hombre muriera por todo el pueblo y no que todo el pueblo muriera. Y él ni sabía lo que estaba diciendo, ni estaba en contra de Cristo. Fue uno de los que juzgó severamente a Cristo y que lo llevó a la crucifixión. Y sin embargo, no sabía que en verdad estaba profetizando. Luego puede haber personas cristianas que saben que están dando alguna palabra de parte del Espíritu de Dios y Dios nos habla a través de esas personas. También puede ser a través de sueños, a través de visiones, revelaciones. Dios se puede revelar a nosotros por medio de las circunstancias en algunas ocasiones. Dios sigue hablando. A ver, dile a la persona a tu lado, que está a tu lado, Dios sigue hablando. Y luego pregúntale, ¿tiene ese corazón abierto y el oído abierto para escucharle? Porque a veces Dios está hablando y nosotros no le hacemos caso. Pero Dios sigue hablando, sigue revelándose el día de hoy. Pero la Biblia es la revelación más alta y la única verdad infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que nunca falla. La Biblia es la única revelación que nosotros tenemos de parte de Dios que nunca va a fallar, que es perfecta, que no contiene errores. Es un libro totalmente inspirado por Dios. Fíjense lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es infalible. Puesto que Dios es el verdadero autor de la Biblia, Él no miente. Entonces, su palabra escrita está totalmente segura, está totalmente veraz. Es una palabra infalible. Nuestros sueños nos pueden engañar. Nuestro corazón nos puede engañar fácilmente. Aún las palabras proféticas pueden ser incompletas o pueden estar equivocadas. Pero la palabra de Dios es la palabra infalible. Es la verdad que no cambia. Es la fuente de toda autoridad espiritual y toda revelación de Dios para nuestras vidas. Es la palabra profética más segura, como Pedro también explicó. Él estaba hablando un poco acerca de cómo él tuvo este encuentro hermosísimo con Dios, juntamente con Jesús y otros dos discípulos ahí en el monte de la transfiguración. Y escucharon la voz del Padre hablando audiblemente, vieron su presencia descender, Moisés y Elías que aparecieron en el monte juntamente con ellos. Una experiencia gloriosa, pero aún después de esta experiencia gloriosa, Él sigue explicando en su exposición de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entendiendo primero esto, dice el versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Entonces tenemos la palabra profética más segura. Y toda revelación adicional que podamos recibir de parte de Dios tiene que alinearse con la palabra escrita. ¿Cómo tratamos con palabras que no están en la Biblia exactamente? Alguna palabra profética o alguna revelación, algún sueño. ¿Cómo tratamos estas palabras? Pues en primer lugar, estamos abiertos y deseosos de tener nuevas experiencias con Dios. Creo que esto es clave. Tenemos que estar abiertos y ansiosos de tener nuevas experiencias con Dios. Esto es lo que mantiene viva nuestra relación con el Señor. La anticipación de nuevas experiencias. El hecho de que Dios todavía nos encuentra el día de hoy. Y podemos tener estas conversaciones con el Señor y Él nos puede revelar cosas. Segundo, estamos abiertos a oír a Dios de múltiples maneras, sea por medio de profecía o sueños o visiones o revelaciones o los dones del Espíritu Santo o como Dios lo quiera hacer, porque Dios no puede ser limitado. Él puede revelarse a nosotros de muchísimas maneras, pero utilizamos discernimiento, y aquí está la clave: discernimiento cuando creemos haber oído a Dios. ¿Cómo es que no nos vamos a desviar de la verdad si estamos recibiendo revelaciones que no están en la Biblia exactamente? Pues para poder mantenernos en el camino recto, tenemos que utilizar la palabra de Dios como guía y como yo diría, la medida a través de la cual tenemos que alinearnos. Dios quiere revelarse a nosotros de muchas maneras, pero para que nosotros podamos mantener el rumbo correcto, tenemos que juzgar todo conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nunca se contradice a sí mismo. Dios sigue hablando el día de hoy y es nuestro trabajo ejercer discernimiento. La palabra escrita es nuestra guía. Miren lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21. Nos da la instrucción. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Cuando nosotros escuchamos diferentes formas de revelación, la voz de Dios, Dios hablando a nuestros corazones, sueños, visiones y demás, tenemos que no menospreciar esas cosas, sino recibirlas y retener lo que es bueno, lo que es puro. Porque va a haber una mezcla en estas revelaciones. Va a haber palabras que son buenos deseos de algún ser humano. Y luego va a haber palabras que son palabras de parte de Dios, que sabemos que podemos confiar en ellas. ¿Cómo discernimos la diferencia? Pues a través de tomar las palabras que recibimos y alinearlas con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como esa regla, es como esa escuadra que nos ayuda a alinear y saber qué es de Dios, qué es lo que no fue precisamente de Dios en estas revelaciones. Pero nunca debemos de menospreciar las revelaciones o las profecías. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:20, no se burlen de las profecías, o como dice la Reina Valera, no menosprecien las profecías. Tenemos que estar abiertos, deseosos, anhelar escuchar a Dios de muchas maneras, pero tenemos que poner todo a prueba y retener lo que es bueno. En conclusión, de todos los libros que existen, que por cierto son millones de libros que existen, el que más impacto puede tener en tu vida, el que más poder transformador contiene, es la Biblia. Es el único libro cuyo autor está dispuesto a explicártelo mientras lo estás leyendo. Piensa en eso.
Es el único libro que te guiará a una eternidad con Dios. Es el único libro que tiene el poder para traer una verdadera transformación a tu vida. En resumen, 4 puntos que hemos visto. Lee la Biblia para entrar en relación con su autor. Segundo, lee la Biblia para ser transformado. 3, interpreta la Biblia a través de Jesucristo. Y 4, eleva la Biblia al nivel más alto de autoridad en tu vida. Si tú haces esto, vas a recibir vida por medio de la palabra de Dios, transformación por medio de la palabra de Dios. ¿Me permites orar por ti? Me gustaría orar por ti al concluir este tiempo. Padre Celestial, gracias por dejarnos la Biblia, la palabra de Dios. Gracias por permitirnos conocerte a través de la Biblia. Y quiero pedirte hoy por un espíritu de revelación, iluminación sobre el corazón de cada persona. Cada persona que está escuchando el día de hoy y que quizá ni siquiera ha leído mucho la Biblia, pero hoy ha tomado la decisión de comenzar a leerla. Padre, te pido que tú te reveles a su vida por medio de la lectura bíblica, por medio de escuchar la palabra. Trae fe, un crecimiento de fe en su corazón, producción de fruto en su vida por medio de conocer y escuchar tu palabra. Señor, que nos ayudes a meditar en ella, a meditar en lo que significa, a escuchar la exposición de tu palabra, pero también que nosotros podamos hablar tu palabra a otros. Porque cuando esa palabra sale de nuestra boca, también produce fe, no solamente en nosotros, sino también en otros. Padre, te pido por el poder transformador de la palabra de Dios en este momento. Espíritu de Dios, te pido que cambies nuestra manera de leer la Biblia. Que no leamos la Biblia solamente como un libro más. Que no leamos la Biblia solamente para cumplir con un deber religioso como cristianos, sino que leamos tu palabra entendiendo que tu palabra es vida y que está trayendo vida a nosotros. En estos momentos, Señor, quiero pedirte que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada persona que me está viendo y escuchando. Danos, Señor, el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a leer la Biblia para conocerte a ti, el autor. Ayúdanos a leer la Biblia para ser transformados. Ayúdanos a interpretar la Biblia por medio de Cristo Jesús. Y ayúdanos a mantener la Biblia en el nivel más alto de revelación. Estamos ansiosos de escucharte. Gracias por tu poder transformador en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios transforma y es increíble ver cómo no nada más tenemos que leer el libro ya, sino cómo podemos conocer al autor, quien escribió el libro. Y eso es impresionante, no sé tú, pero a mí me encanta leer y digo qué padre sería conocer a las personas que han escrito los libros, mis libros favoritos, ¿no? Y es lo que podemos hacer con Dios, podemos tener una relación cercana con Él y no nada más decir, ay, ¿quién escribió esto? Podemos tener una relación con Él y así ser transformados por sus mismas palabras que nos ha hablado a nosotros. Espero que haya sido transformado por escuchar este mensaje y que siga siendo transformado continuamente por el poder de la palabra de Dios. Y así estamos terminando nuestra reunión este domingo. Me encantó poder ver a todos ustedes, aunque no los veo físicamente, los puedo ver en el chat, los que escriben, fue un gusto saludarlos. Espero que tengan una excelente semana, que se diviertan, que tengan un tiempo bueno con sus familias el día de hoy y que tengan un buen tiempo en sus trabajos, en sus escuelas y que Dios vaya con ustedes en cada área de sus vidas esta semana, que ya sea si están haciendo de comer, trapeando, o sea, lo que sea, que la presencia de Dios inunde sus hogares y que puedan ser una manifestación viva del poder y del amor de Dios para otros. Que tengan un excelente día. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada lo
su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada lo detendrá. Poderoso su nombre es, tu nombre, Cristo. 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 Cuán hermoso 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 su nombre es, tu nombre. Hermoso su nombre, tu nombre. Cuán hermoso su nombre, tu nombre. Cuán hermoso su nombre, tu nombre. Cuán hermoso su nombre. Cuán hermoso es mi Dios, cuán hermoso es mi Dios, cuán grandioso es mi Dios. Más dulce que la miel, Más dulce es tu nombre, más dulce que la miel. Más dulce que la miel. Cuán dulce es tu nombre, Dios. Cuán dulce es tu nombre, cuán dulce es tu nombre, cuán dulce es tu nombre, Jesús. Más dulce que la miel. Cuán dulce es tu nombre, cuán dulce es tu nombre, Más dulce es tu nombre, Jesús. amamos tu Dulce es nombre. tu nombre, cuán dulce es tu nombre, cuán dulce es tu nombre, Jesús. Cuán dulce es tu nombre, cuán dulce es tu nombre, Jesús. Cuán dulce es tu nombre. Asombroso su nombre es, asombroso su nombre